Hola, una vez más, Luis Alberto Jovel con su programa Un Encuentro con la Verdad y que puede encontrarlo también en luisjovel.com. El día de hoy me gustaría hablar acerca de Jesús, como Jesús es el centro de nuestra fe, y también del profeta Moisés, acerca de lo que ellos son, paralelos que tienen y lo que nosotros ahora podemos ver que ha sido cumplido en la persona del Señor Jesús. Me gustaría invitarlo a usted a leer su Biblia, a abrir su Biblia, en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir segunda ley, Deuteros quiere decir dos, y nomos quiere decir ley en griego, y por eso se llama Deuteronomio. Los libros del Pentateuco, Penta son 5, Pentateuco quiere decir, son los 5 libros de Moisés, y cada libro tiene los nombres que nosotros lo conocemos, tiene el nombre dado en la Septuaginta, la Biblia escrita antes del tiempo de Jesús, por 70, le dice la Septuaginta porque fueron 70 eruditos que la escribieron y por eso es que tiene el número 70. Fueron 72, pero Septuaginta se le llama. Así que cada primer libro de Moisés, Génesis es en inglés Génesis, pero Génesis quiere decir comienzo, Éxodo quiere decir Ekjodos, camino para afuera, porque van saliendo de Egipto. Números y Levíticos son nombres que se le dan también en el griego, y Deuteronomio, que es el quinto libro de la ley, es la segunda ley, porque la primera ley la encontramos en Éxodo. Así que quisiera llevarlo a Deuteronomio capítulo 18, versículo 14 al final. Y lo que les quiero dar a este día es de que cómo Jesús cumple la profecía acerca de quién es el profeta que iba a venir. Y dice 18, versículo 14, dice: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras de que el profeta proclame mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta ha hablado con presunción, no le temas. Y el día de ahora, todos estos eventos que ha pasado cerca de Israel, que el Señor ya viene, rapto, han habido muchas personas que han profetizado de que no pasamos del 2012. Claro, falta un mes más o menos, aún 5 semanas para que termine el 2012. Pero pongámonos a pensar que si el 2012 termina y aquellas personas que han profetizado que el 2012 no pasamos, que este es un año decisivo, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Le vamos a seguir creyendo lo que enseña? ¿Le vamos a seguir creyendo a las cosas que dicen? Yo creo que no debemos de oír a esas personas. O si no, si ellos dicen me arrepiento porque me equivoqué, yo creo que sí vale la pena, si se arrepienten, seguirlos oyendo, pero esos son los falsos profetas o personas que, como dice el texto en la nueva versión internacional, hablan con presunción. No es de meterle a la gente paranoia, no es de decir esto es el fin, es de ver si el profeta está proclamando la palabra de Dios conforme la revelación que tenemos en la palabra. Y yo lo que quiero primeramente es decirle, vamos a ver 3 cosas: los paralelos que Moisés tiene conforme a Jesús. Segundo, por qué es que teníamos que necesitar otro profeta, el profeta nuevo que Jesús. Y cómo, tercero, cómo es que este profeta incluye no solamente a Israel, sino a toda la gente. Vemos que Moisés vino como profeta a Israel, pero el próximo profeta, Jesús, vino a todo el mundo. Y yo voy a dar muchos versículos bíblicos. Espero que usted también siga con su Biblia. Solo lo voy a citar porque quiero hacer algo corto para la radio y también para aquellos que están viendo el video. Bueno, primeramente, Moisés tiene muchos paralelos con Jesús. Los dos fueron nacidos en tiempo
de gran tribulación. Ejemplo, que Moisés fue nacido, si usted lee el capítulo 1 y capítulo 2 del Éxodo, él fue nacido en tiempo de que el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba siendo presionado, estaba siendo explotado por Egipto y el faraón en especial. Y vemos también en el Nuevo Testamento que Jesús nació bajo el yugo, cuando el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Esto es algo que quisiera hablar después, en otra ocasión, cómo es que el Imperio Romano tomó lugar o tomó el poder de Palestina o de Judea, porque Palestina era toda esa parte, fueron algo relevante a todo esto de lo que estamos hablando, de lo que está pasando en Palestina en estos tiempos, que Palestina fue lo que los romanos le llamaron a esa parte, pero Judea era la parte que los judíos administraban. Así que sí, el nombre palestino no es algo que nació después de 1948, sino que es algo que los romanos se lo pusieron a esa área. Así que cuando los hermanos dicen, bueno, los palestinos no existieron, los palestinos salieron desde hace poquito, bueno, históricamente los romanos fueron los que pusieron eso. Pero los romanos estaban explotando a los judíos, no solo estaban explotando tanto para que trabajaran, pero sí por medio de impuestos, por medio de que no los dejaban adorar como ellos querían. Y si ustedes se recuerdan, el templo tenía una sección donde los soldados romanos podían estar viendo abajo el templo por si había una revuelta. Así que ellos están viviendo bajo ocupación, así como ahorita están con Palestina, que están viviendo bajo ocupación, occupation se le dice en inglés. También los judíos en esos tiempos, en tiempos de Jesús, están viviendo bajo la ocupación del Imperio Romano. Así que los dos nacieron bajo esas circunstancias. El otro punto es que salieron también, que fueron tratados de ser muertos. Si ustedes recuerdan en Éxodo 2, cuando Moisés, el faraón manda de que a las mujeres hebreas, de que si sale niño varón, y es bien tremendo, la palabra, lo que dice en el hebreo, dice, cuando veáis que tienen dos piedritas, refiriéndose a los testículos. Eso es lo que dice el original. Cuando veáis que es varón, no dice así, cuando veáis que son dos piedritas. Ustedes saben a lo que se refiere. Cuando uno lee el hebreo se pone más interesante la cosa, porque la poesía que ellos usaban. Sí, cuando miraban a un varón nacer, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es matarlo, y como sale en muchas películas, lo tiraban al río Nilo, que es lo que comieron los cocodrilos. Yo creo que eso es cierto, porque mucha gente hacía eso. Y vemos que en Mateo 2, 16 y 23, vemos cómo a Jesús también Herodes trata de matar a Jesús. O sea que se cumple la profecía, la vida de Jesús conforme a la vida de Moisés, tienen muchos paralelos, y voy a citar bastante a Mateo, porque Mateo, como dije en el video anterior, fue escrito para los judíos, y lo que el Señor o lo que Mateo quería mostrar es de que había un paralelo entre los dos, y que Jesús era el profeta. El otro punto que podemos ver es que los dos fueron llevados al desierto. Después de que Moisés trató de defender a su pueblo, defender al pueblo de Israel, matando a un egipcio, y cuando el faraón se dio cuenta, lo querían agarrar, él fue huyendo al desierto. Eso lo encuentra usted en Éxodo 2, 11, 25. Pero después vemos a Jesús en Mateo 4, 1 al 11, y yéndose al desierto, y yéndose 40 días al desierto, estando ahí en el desierto, y ahí fue cuando fue tentado por el diablo 3 veces. También vemos que Moisés se va 40 años al desierto, y después vemos otro paralelo, que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y fue tentado 3 veces después de las aguas de Meriba, cuando fue también con Balaam, y también fue tentado cuando el becerro de oro, y esas 3 veces cayeron ellos. En cambio, Jesús fue tentado 3 veces por el diablo y no cayó. Entonces, una vez más, Mateo, no soy Luis Alberto Jovel, no es del milenialismo, no es un particular modo de pensar, sino que Mateo ya está diciendo quién es el verdadero Israel, quién es el siervo de Jehová. En el Antiguo Testamento, el siervo de Jehová usualmente se pensaba que era la nación completa de Israel. Esa era la creencia de ellos. Pero viene Jesús y cumple todo lo que el siervo de Jehová se creía que Israel tenía que pasar. Habían creencias en los tiempos de Jesús de que todo Israel tenía que sufrir para así salvar al mundo. Pero viene en el concepto del Nuevo Testamento, y es algo que cuando hablé acerca de Zacarías 12:10, cómo
apóstoles y cómo Jesús mismo interpreta los textos del Antiguo Testamento. Jesús lo interpretó que Él era ese siervo, o sea, que no es Israel, era el siervo, y por eso es de que nosotros creemos, mi creencia escatológica es de que Jesús es Israel. Jesús es el verdadero Israel. Así que ahora cuando nosotros somos circuncidados por el corazón, en el corazón nosotros nos identificamos con el verdadero Israel. No nos identificamos con un Israel que está allá en Judea, Palestina o a donde usted quiera que le llegue, Israel, sino con el verdadero Israel que es Jesús. Y el otro punto que vemos que podemos ver paralelos es que los dos fueron 40 días o 40 años y después de eso, después de que Moisés sacó el pueblo de Israel, fueron a una montaña. Y ahí cuando Moisés fue tomado a la montaña y cuando él bajó trayendo las leyes, la ley, los 10 mandamientos en dos tabletas, en dos tablas. Y vemos que Jesús también va al Sermón del Monte, va a un monte después de los 40 días y 40 noches que él pasó allá. Y recordemos que también Moisés subió 40 días y 40 noches y ahí fue cuando recibió la ley de Dios. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto y cuando él, después de eso, Mateo 5, muestra que él va al sermón de la montaña, yo prefiero decirle sermón del monte, él baja del sermón o está aún ahí en el monte y empieza a dar la ley, así como Moisés dio la ley, Jesús también da la ley, así que tenemos otro paralelo. Y un último paralelo que quisiera decir es que Jesús no es un paralelo en sí, pero y esto lo encontramos, para terminar este paralelo acerca de que los dos fueron a una montaña, lo encontramos en Éxodo 19 y después vemos eso en Mateo 5, como lo dije anteriormente. Hay muchos paralelos en la vida de Jesús que está con Moisés. Y eso es lo que confirma a la mente judía, aquel judío que está leyendo en el primer siglo a Mateo, está diciendo, este es el profeta. Y esto lo vemos también en Juan 6:14, si usted va conmigo, esto sí lo quiero leer. Juan 6:14 dice así: al ver la señal que Jesús había realizado, ¿y cuál era la señal? Acerca de multiplicar el alimento. ¿Y quién fue el que bajó maná del cielo? Hablando de esto, ¿qué profeta? Moisés. ¿Quién fue el que trajo codornices? Moisés. Así que viene Jesús y él hace de que toda la gente coma. Y al ver esto, al ver la señal que Jesús había realizado, dice el 6:14, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir. Pero Jesús, dándose cuenta que lo querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ellos vieron ese milagro de parte de Jesús y lo que hizo es de que les dio a entender de que este era el profeta como Jesús, como Moisés, de que él estaba multiplicando comida. Por eso es que vemos que hay un paralelo. Pero ¿por qué es que se necesita un nuevo profeta? Porque, bueno, Hebreos capítulo 8 lo explica bien y esto es lo que quisiera que usted fuera conmigo, a Hebreos capítulo 8, y que leamos todo ese capítulo o gran parte del capítulo, porque es bien importante ver por qué es que necesitamos un nuevo sacerdote. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todos somos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador, que es superior al antiguo, pues que se basa en mejores promesas. O sea, la promesa de la tierra, y una vez más, la promesa de la tierra es no es la promesa mejor. La mejor promesa es que lo que tenemos es el reposo en Jesús, y por eso dice que si hubieran tenido el mismo reposo, en Hebreos mismo dice que si Josué les hubiera dado el reposo a los hijos de Israel, no hubiera tenido que haber venido Jesús. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo,
Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todo, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por aparecer. Es decir, que el antiguo pacto del que muchos están reclamando aún acerca de que este es lo que nos dio el Señor, esta tierra es de nosotros, o estas cosas son de nosotros, o X cosas que tiene que ver con el antiguo pacto, es obsoleto. Esto es lo que dice Hebreos. Pero ¿cómo es, hermano, que las promesas de Dios son para siempre, según Pablo en Romanos? Sí, porque la promesa Él la lleva más allá. Si Él le prometió a Israel que Él iba a dar una tierra, ahora, para darle descanso, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en otra ocasión, o usted lo puede leer, dice el escritor de Hebreos, que puede ser que sea Pablo, que Dios le ha dado un mejor descanso, que es en Jesús. Siempre les fue fiel. El Señor siempre le fue fiel, solo que la promesa del nuevo pacto es mucho mejor que la del antiguo pacto. Y el otro pasaje que por qué nosotros necesitamos un nuevo profeta es un pasaje que siempre se cita a mi persona porque yo estudio, porque yo hago estudios teológicos. Y oigamos que 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, o sea, el antiguo pacto, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguido, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, hermanos, tenemos tal esperanza, actuemos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran al fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó y de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos con un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí es el pasaje donde dice que la letra mata. No lo dice tanto en esta versión, pero lo que está diciendo es de que aquellos que aún se están apegando a las promesas del antiguo pacto están haciendo mal, porque Dios ha dado un nuevo pacto de que promete mejores cosas que mucha gente no quiere ver. Los judíos por eso es que cayeron. Los judíos aún pensaban de que Dios nos prometió esta tierra y por lo tanto tenemos que pelear. Y lo vemos en el 70 que lo mencioné y lo vemos en el año 130, 135 cuando tuvieron su segunda revuelta contra los romanos. Porque ellos no entendían de que Dios ya les había dado el descanso en Jesús. Dios les fue fiel, solo que la profecía llegó más allá. Y por eso es que ahora vemos muchos hermanos, muchos cristianos queriendo seguir lo que ahora están queriendo reclamar la tierra. Una vez más, ellos reclamaban la tierra. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor ya le cumplió. Ya les cumplió según Hebreos, ya le cumplió según 2 Corintios, y le puedo sacar otros muchos más versículos. Pero esto es como los inspirados por Dios reinterpretaban las Escrituras.
Y les quisiera leer también porque es que somos ministros del nuevo pacto. Nosotros no somos ministros. Y si nos vamos a 2 Corintios capítulo 2, de ahí comienza el argumento aquí. Dice, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo Jesús nos lleva triunfantes y por medio de nosotros pasa por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia que de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta en Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu. Ya de aquí está empezando Pablo a hablar del Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideramos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí no está hablando de estudio, aquí está hablando de dos pactos, el pacto de la letra, que es de la ley, y el pacto del Espíritu, que es en Jesús. Por eso necesitamos un nuevo pacto. ¿Qué pacto está usted apoyando, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Un pacto que está hecho para muerte o un pacto que el profeta murió y nos da vida eterna? Y por último, quisiera decirle que este profeta no iba a ser tan enfocarse en un pueblo como Moisés vino y se enfocó en un pueblo, sino que vamos a ver detenidamente para concluir que este profeta es para todo el mundo. Y si usted abre en Gálatas 3:28, vamos a ver cómo este profeta no se restringe a una nación, sino que este profeta, así como vimos en Zacarías 12:10, que ya Juan reinterpreta la profecía y lo hace mundial, que todo ojo lo verá, y todas las naciones, no solamente la casa de David, no solamente la casa de Judá, no solamente Israel va a llorar o va a lamentarse por lo que le hicieron a Jesús, sino que todo el mundo. Vemos como Pablo y Pedro hablan acerca de este tema. Gálatas 3:28 es bien famoso y dice así: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes permanecen a Cristo, son los descendientes de Abraham y herederos según la promesa. No necesariamente, o no es aquel que es hijo de Abraham, aquellos que están allá en Israel, sino aquellos que tienen la fe de Abraham. Y esto es bien importante. Este nuevo pacto no es solamente aquellos que están circuncidados en el prepucio, sino que aquellos que son hombres, mujeres, y en el judaísmo. ¿Por qué es que Pablo dice esto? Porque dentro del judaísmo del tiempo de Pablo existía que solo los hombres tenían alma, que solo los hombres podían ser salvos, que si aquellos esclavos, por eso se les consideraba menos humanos. ¿Por qué? Porque quizá no tenían alma. Y lo mismo se decía de los esclavos en Estados Unidos, los negros. O sea que ya esclavo ni libre, hombre ni mujer, ya todos tienen, en este pacto, todos tienen acceso al templo, que es Jesús. Acuérdense que en el antiguo pacto solo los hombres podían entrar al templo. Entonces, ¿por qué es que queremos revertirnos al antiguo pacto? De eso se trata Gálatas, que por qué es que los de Gálatas se querían ir de nuevo al antiguo pacto. Y después vemos a Efesios 2:14, mire lo que dice. Efesios 2:14 dice lo siguiente: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo
de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz de los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es bien importante. Aquellos que dicen que son un pueblo especial, los que están allá, creen en Jesús. Creen en Jesús, eso es todo. Pablo habla en Romanos, y eso es bien complicado cuando Pablo habla en Romanos también. Pero las conclusiones de Pablo son bien consistentes con lo que dice en Gálatas y con lo que dice en Efesios. Pero el punto aquí es esto. Solo hay un pueblo. La pared fue tirada por medio del sacrificio. Y aquellos que quieren volver a hacer la pared, como lo hacían los que estaban en Gálatas y algunos en Éfeso, esos quieren poner en menos el sacrificio de Jesús. Hermanos y hermanas, no hagamos en menos el sacrificio de Jesús. No hay dos pueblos, según Pablo. Hay un solo pueblo. Y Jesús hizo eso por medio del sacrificio, por medio del nuevo pacto, por medio de la abrogación de la ley, por medio de la ley que traía maldición. Y primera de Pedro, esto para ir terminando, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Y si usted también ve en su Biblia Éxodo 19, vamos a leer el Éxodo 19 primero. Pero siempre ponga su dedo en capítulo 2 de 1 de Pedro 9:10. Vamos a ver Éxodo 19:5. Dice así, Éxodo. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, están hablando de un pacto, siempre, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Ahora viene Pedro y habla esto acerca de la iglesia del Señor. 2, 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Aunque no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Este es el nuevo pacto, que incluye no solamente a aquellos que eran hijos de Abraham por medio de la descendencia, por medio de la carne, sino que este nuevo pacto también llama a personas que no tenían nada que ver. Pablo dice que ya unió los dos pueblos. Pedro habla con el mismo lenguaje que se le habla a Israel en el Antiguo Testamento. En el pacto, en el momento que se hace el pacto, viene Pedro y también ocupa la misma terminología, el mismo vocabulario, se lo aplica a la iglesia del Señor. Por eso es que es necesario que creamos en el profeta Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Este día, eso es lo que les quería dejar, queridos hermanos, queridas hermanas, de que veamos cómo es que los escritores del Nuevo Testamento ven a Jesús, cómo es que el nuevo pacto es tan diferente al antiguo. Y como dice Pablo en capítulo 3 y capítulo 2 y capítulo 3 de 2 de Corintios, que si ese pacto, el antiguo pacto, tuvo tanta gloria, ¿por qué es que nos queremos ir al otro? De vuelta siempre queremos ir al antiguo pacto, que tuvo muerte, y este pacto da vida. Así que le dejo esto ahora, hermano y hermana, y que haya aprendido algo a través de este estudio. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.